Hola, muy buenos días, que Dios les bendiga, bienvenidos a otra perla de la palabra. El día de hoy vamos a compartir acerca de venciendo el chisme, la murmuración y la calumnia. El chisme, la murmuración y la calumnia son fortalezas que se establecen en nuestra manera de pensar en la vieja vida, antes de venir a Cristo. Son fortalezas, son argumentos, son altiveces que se levantan en contra del conocimiento de Dios y de la obediencia a la palabra. Para vencerlas, la palabra de Dios nos dice que tenemos en 2 Corintios 10, versículos 4 al 5, nos habla de que tenemos armas espirituales, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra esas huestes espirituales de maldad que se levantan en los lugares celestes. Y esas fortalezas y esos argumentos y esas altiveces las necesitamos vencer con esas armas espirituales. ¿Cuáles son las armas espirituales? La palabra en Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 13, nos habla acerca de la armadura de Dios. Y el fundamento de la armadura de Dios es fortalecernos en el Señor, es decir, en su palabra y en el poder de su Espíritu Santo, para poder apagar todos los dardos de fuego del maligno, para poder vencer todas las maquinaciones del diablo y permanecer firmes. Eso implica que en primer lugar necesitamos reconocer el señorío de Cristo y la salvación de Cristo en nuestras vidas, entregarle nuestras vidas al Señor. ¿Por qué razón? Porque separados de Dios nada podemos hacer. El chisme, la calumnia y la murmuración vienen de la vieja manera de pensar. Si no cambiamos de vida, de la vieja vida, si no cambiamos de esa vieja vida a la nueva vida en Cristo, va a ser imposible que podamos vencer esas cosas, porque la carne no va a vencer a la carne. De tal manera que lo primero que necesitamos entonces es convertirnos al Señor Jesucristo, entregarles nuestras vidas a Él. Y en segundo lugar, necesitamos creer, atesorar, hablar y poner en práctica la palabra de Dios. La base para vencer cualquiera de estas cosas es la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Primero, porque según de acuerdo a lo que nos enseña la palabra en la armadura de Dios, el escudo para apagar los dardos de fuego del maligno, es decir, los chismes, las críticas o las murmuraciones que pudieran venir en contra de nosotros, o la tentación que nos incite a chismear, murmurar o calumniar a otro, lo tenemos que apagar con el escudo de la fe. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y por el otro lado, necesitamos combatir esas cosas con la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. La palabra de Dios nos enseña muy claramente que somos lo que la Biblia dice que somos. En segundo lugar, que tenemos lo que la Biblia dice que tenemos, y en tercer lugar, que podemos lo que la Biblia dice que podemos. Si la Biblia nos enseña que somos lo que ella dice, usted y yo, como salvos, somos hijos de Dios, y como hijos de Dios tenemos el poder del Espíritu Santo a nuestra disposición para vencer cualquier situación, cualquier problema que se nos presente en nuestra vida, cualquier problema de carácter, porque la palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 4, versículo 13, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ahora bien, para poder vencer lo que es el chisme, la murmuración y la calumnia, necesitamos entender qué significa cada una de esas cosas. El chisme es hablar mal de una persona, es una noticia o un comentario con que generalmente se pretende indisponer a unas personas contra otras. La murmuración es hablar entre dientes manifestando queja o disgusto por algo. Es conversar en perjuicio de una persona ausente, censurando sus acciones. Y la calumnia se trata de desacreditar, hablar mal, hacer mala fama, acusar falsamente, hacer algo maliciosamente para causar daño a otra persona. Es la imputación de un delito, de una falta o de un error hecho a sabiendas de que es falso. De tal manera que
tanto el chisme, la murmuración y la calumnia tienen como cosa en común hablar mal de otras personas para hacerle daño a la reputación de otras personas. ¿Y qué dice la palabra al respecto de ello? Dice en Proverbios 11:3, habla de que el que anda en chismes es de un espíritu infiel. En Proverbios 20:19 la palabra de Dios dice: el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lenguas. Es decir, que el que anda en chismes es un suelto de lengua. Y en segundo lugar, la palabra de Dios nos dice que nos apartemos del chismoso. En lugar de tener relación y comunión con él, necesitamos apartarnos. ¿Por qué razón? El chismoso, el que murmura, el que calumnia, generalmente lo hace por amargura, porque tiene algo contra otra persona, celos, envidia, cualquier situación, falta de perdón, resentimiento, deseos de venganza, lo que sea. Y todo eso es amargura. Y la palabra de Dios nos dice que si nosotros andamos con alguien que anda en amargura, nos va a contaminar. Y si esa amargura permitimos que entre en nuestro corazón, nos va a impedir alcanzar la gracia de Dios, es decir, las bendiciones de Dios para nuestras vidas. Por el otro lado, la palabra en Proverbios 16:28 nos dice que el hombre perverso levanta contiendas y el chismoso aparta a los mejores amigos. A causa de los chismes se rompen relaciones, a causa de los chismes, la murmuración, la calumnia, se rompen relaciones con otras personas. En Proverbios 18:8 dice la palabra: las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Y hay un dicho, es común un dicho en el mundo que habla precisamente de eso, que las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Y el dicho es: no es que me guste el chisme, es que me entretiene. Y eso está justificando el chisme y no se dan cuenta que el chisme causa daño a la persona sobre la cual es el chisme, pero también nos causa daño a nosotros mismos. Y en Proverbios 26:20 dice la palabra: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismosos cesa la contienda. Por eso al chismoso hay que apartarnos de él. Y hay una cosa importante también que hay que considerar: si el chismoso, el que murmura o el que calumnia a otra persona, lo hace con esa otra persona, cuando nosotros no estemos presentes, lo más probable es que también lo haga contra nosotros. Así que, y va a contaminar a otros en contra nuestra, así como nos está contaminando a nosotros en contra de otras personas. El chismoso, dice la palabra en Proverbios 26:20, que provoca contienda. En Juan capítulo 6, versículo 43, Jesús nos instruye a no murmurar entre nosotros. Y en 1 Corintios capítulo 10, versículo 10, dice que los que murmuraron perecieron por el destructor, es decir, el diablo los destruyó. En Santiago capítulo 4, versículo 11, la palabra dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. En Lucas 3:14, la calumnia es comparada con la extorsión. Y en Proverbios 10:18 dice la palabra que el que propaga calumnias es necio. Como vemos en todos estos versículos, el chisme, la murmuración y la calumnia son contrarios a la voluntad de Dios, son pecados delante de Dios, son cosas que a Dios no le agrada. Y como son cosas que a Dios no le agradan, esas cosas lo que hacen es robarnos la bendición, robarnos vida plena, vida abundante, vida en victoria, vida bendecida, vida en bienestar. Van en contra nuestra. Por ello debemos combatir el chisme, la murmuración y la calumnia, no solo la que viene en contra de nosotros, sino también la que va en contra de otras personas, apartándonos del chismoso. Miren, siempre van a haber chismosos, siempre van a haber murmuradores, siempre van a haber calumniadores. El mundo funciona de esa manera y vivimos en un mundo lleno de pecado.
pero lo que usted y yo necesitamos es protegernos de esas cosas, proteger nuestro corazón, guardar nuestro corazón de esas cosas, no permitir que las que hagan en contra de nosotros dañen nuestro corazón, ni permitir que las que otros dicen en contra de otras personas también dañen nuestro corazón. Necesitamos protegernos. ¿Y cómo nos protegemos? ¿Cómo vencer todos esos chismes, calumnias y murmuraciones, tanto los que vienen en contra de nosotros como los que la gente pretende que oigamos? En primer lugar, la palabra de Dios nos dice en Filipenses capítulo 4, versículo número 8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, cuando pensemos de otras personas, lo que nos está diciendo es que pensemos lo bueno de ellas, no lo malo, pensemos lo bueno. Y eso va a guardar nuestro corazón en paz y nuestros pensamientos en paz. Por el otro lado, también usted y yo debemos pensar lo bueno, lo agradable, lo amable, lo de buen nombre, etcétera, acerca de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos se convierten en acciones. De tal manera que si pensamos lo bueno, vamos a hacer lo bueno. Si pensamos lo que es correcto delante de Dios, vamos a hacer lo correcto delante de Dios. Por el otro lado, en Jeremías 29:11, la palabra de Dios dice que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para cada uno de nosotros. Si Dios piensa bien y no mal de nosotros, nosotros también deberíamos pensar bien y no mal de los otros, porque lo que de gracia hemos recibido, dice la palabra, que lo demos de gracia. Por el otro lado, el salmista en el Salmo 141, versículo 3, dice: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios, es decir, guarda mis palabras, guarda mi corazón para que mi corazón no hable palabras malas. Dice la palabra, también Jesús, cuando habla de lo que contamina al hombre, dice que del corazón sale los malos pensamientos. Entonces lo que necesitamos es ponerle guarda a nuestra boca, y la guarda a nuestra boca es el Espíritu Santo. Debemos poner nuestras palabras en sujeción, en obediencia, bajo la dirección del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no va a hablar mal de nadie. El Espíritu Santo va a tener esos pensamientos de bien y no de mal sobre los demás, y por lo tanto nos va a guiar a pensar lo bueno de los demás. Y finalmente, en Primera de Corintios capítulo 14, versículo 3, la palabra de Dios dice que nuestras palabras deben ser para edificación, para exhortación y para consolación. Recordemos que al Señor Jesucristo le entregamos nuestra vida completa cuando lo proclamamos como el Señor de nuestra vida, cuando reconocemos el señorío de Cristo en nuestras vidas. Le estamos entregando todo, y al entregarle todo significa que le estamos entregando nuestra boca y le estamos entregando nuestro corazón, y nuestra boca y nuestro corazón deben servir para edificar, exhortar y consolar a otros, para animar, para hablar lo bueno, para levantar, no para destruir, sino para edificar a los demás. Así que necesitamos tener cuidado con nuestras palabras, y principalmente tener cuidado con el chisme, con la calumnia, con la murmuración, porque eso le da muerte a las personas. Eso provoca ruina en las personas, provoca dolor, provoca amargura, provoca ansiedad, frustración, decepción, desánimo. Y recordemos que uno de el segundo mandamiento más importante de los dos que Jesús nos dejó es que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Así como no nos gusta que nos calumnien o chismeen de nosotros o murmuren de nosotros, no lo hagamos con los demás, y protejamos nuestro corazón de esas cosas cuando vengan en contra de nosotros. De esa manera, recordemos que guardando nuestro corazón es como cuidamos que de nuestro corazón emane vida plena, vida abundante, vida en victoria, que es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Muy bien, mis amados, hemos
terminado con esta perla de cómo vencer el chisme, la murmuración y la calumnia. Que el Señor les bendiga grandemente, que tengan un lindo día, y les recuerdo que tenemos nuestras perlas de la palabra en la mañana, a mediodía y por la tarde, y desde ya les invitamos a conectarse con nosotros en otras perlas de la palabra para seguir edificándonos en nuestra fe y en nuestro caminar en el Señor. Bendiciones para cada uno, un abrazo y que tengan un bendecido día, y gracias por conectarse.